Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias. Efectivamente, voy a iniciar coincidiendo que en esta reunión hay que tener responsabilidad respecto de lo que se dice, porque efectivamente algunas de las afirmaciones que se pueden hacer de manera muy ligera pueden ser luego utilizadas por las personas o por los países o por las empresas que pueden tener interés y que pueden verse afectadas por esta medida legislativa del país. Por lo tanto, yo les pido que podamos tener sensatez en cada una de las palabras que utilizamos y de las definiciones que hacemos a veces de manera alegre. Creo, en segundo lugar, que aquí hay unos temas de concepto, estando de acuerdo en el mismo propósito, en el mismo objetivo. Y quiero referirme a esos temas de concepto que creo que es lo que debe discutirse en la Asamblea. ¿Qué es lo que estamos aquí buscando con esta ley? Básicamente, incentivar efectivamente a la producción nacional, que esa producción nacional además permita la generación de mano de obra, permita la generación de empleo. A esos productores, como Estado, le estamos exigiendo como requisitos que tenga que pagar impuestos, que tenga que afiliar a los trabajadores y por lo tanto que manteniendo su actividad pueda también mantener esas fuentes de empleo. Creo que estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en el propósito de esta ley. Sin embargo, aquí hay unos elementos de concepto que sí son necesarios analizar y que sí son necesarios discutir. El primero, nosotros, este proyecto de la Revolución Ciudadana, este proyecto del socialismo del siglo XXI, primero es un proyecto que cree efectivamente en la producción. Porque las épocas precedentes y las épocas neoliberales, si por algo se caracterizaron, es porque mataban y acababan con los procesos productivos. Y básicamente creían que a través de la especulación financiera o a través de vincularnos al país como agroexportadores se iba a lograr el desarrollo. Con esos argumentos precisamente de mantener nuestra vocación agrícola y nuestra vocación de productor primario, es que se pretendió durante muchos años la firma de tratados de libre comercio, sin importar el impacto que estos tenían a la salud, sin importar el impacto que estos tenían a la propiedad intelectual. Fue precisamente en esa lógica que se buscaba básicamente que las actividades protegidas por el Estado sean las especulativas y no las actividades productivas. Nosotros consideramos que no es posible pensar en el desarrollo del país si al mismo tiempo no fortalecemos la producción. Pero esa producción además tiene que diversificarse. No estamos interesados en ser un país primario exportador por el resto de la vida. Y así lo vamos a discutir en el siguiente punto. Estamos interesados en que efectivamente podamos lograr un cambio de la matriz productiva. Porque ahora cualquier variación del mercado internacional, al ser un país primario exportador, realmente nos repercute en nuestra economía. Entonces, partiendo de este tema, que es un tema de concepto, de que nosotros como Revolución Ciudadana creemos en la necesidad de la producción y por eso reivindicamos también como tesis del socialismo del siglo XXI la necesidad de ser productivos, eficientes, eficaces y además buscamos también satisfacer de esa manera las necesidades del pueblo. Esto es una cosa, pero lo que no podemos aceptar es que se siga creyendo en esta perspectiva absolutamente rentista que al Estado hay que sacarle absolutamente todo sin importar nada, que hay que buscar, ya que ahora el Estado abre las puertas y busca generar estos incentivos, hay que buscar exprimirle lo que más podamos sin tomar en cuenta las necesidades de las grandes mayorías y sin tomar en cuenta también las necesidades que tenemos como país. Esto no podemos aceptar. Este sí es un tema de concepto. Estamos a favor de incentivar la producción, pero estamos en contra del rentismo que ha caracterizado en muchas décadas a algunos de los sectores productivos y a algunos de los sectores poderosos de este país. Creo que este es un elemento importante que quiero señalar. Por eso tengo que manifestar mi total desacuerdo
Ya lo manifestamos en la comisión y así se concibió en la comisión. Por eso quiero hacer notar algo que no es un detalle, que es importante. Por eso el proyecto fue aprobado por unanimidad de los presentes. Me parece que había una persona ausente. Unanimidad. Y unánimemente rechazamos efectivamente que, por ejemplo, conste o que se retire el tema de que esto estará sujeto a las disponibilidades presupuestarias. Por supuesto, pues, por supuesto, hay que dejar de pensar que en momento de crisis hay que salvar a unos y que el resto del país se hunda. Hay que dejar de pensar en eso. Hay que creer que todos tenemos el compromiso y la responsabilidad para que el Ecuador en su conjunto encuentre nuevos objetivos. Pero no vamos a seguir en lo mismo. Si hay un momento de crisis, salvamos a los sectores poderosos. Ahí va el Estado en auxilio de las élites, salva a las élites y el resto se hunde. Eso no podemos, eso es irresponsable con el país. No lo aceptamos como comisión y obviamente la posición del Movimiento País es apoyar los procesos productivos, pero combatir el rentismo con el que muchas veces las élites han logrado que se traslade fondos de los recursos públicos a manos privadas. Ese es un elemento importante, de concepto, que quiero plantearlo. El otro elemento importante, de igual forma, es el tema de la desmejora. ¿Por qué ponemos la desmejora? En primer lugar, porque estamos rescatando esa capacidad regulatoria del Estado. Tiene que haber, pues por supuesto que tiene que haber un COMEX que sea capaz de evaluar cuáles son los productos que efectivamente han sido desmejorados. Por supuesto que tiene que haber los productos que van a ser sujetos de este beneficio, de este incentivo. Y por supuesto que el COMEX tiene que establecer el tiempo para el que se va a realizar este incentivo. De lo contrario, ¿para qué está el Estado? Solo para entregar los recursos y después perder su capacidad regulatoria. Ese es un tema de concepto con el que no estamos de acuerdo. El Estado tiene que recuperar su capacidad regulatoria. Por eso hay un COMEX, para establecer qué productos, por cuánto tiempo y a quién beneficia. Y esa es otra cosa importante. ¿Qué pasa si un producto, que es un producto líder, tiene durante estos años efectivamente una ganancia significativa? Con los aranceles sigue ganando con que se le pongan aranceles, pero ya no tanto como que ganaba, como lo que ganaba. Yo les pregunto, ¿será éticamente responsable, será políticamente correcto y éticamente correcto que el Estado, a quienes siguen ganando, ya no ganan tanto? Pero ¿será que el Estado tiene que ir y darle recursos adicionales? ¿Será que tenemos capaces de responder aquí y de sostener esa tesis? Esto es inadecuado. El Estado tiene que calificar la desmejora y ver efectivamente cuál es la magnitud del impacto. Y si existe impacto, ver cómo poder incentivar. Pero si no, al mismo tiempo tiene que tener la fortaleza por encima de presiones, por encima de poderosos intereses de poder señalar. Y esto es efectivamente lo que nosotros estamos señalando en la ley. Aquí tiene que haber un Estado que regula, un Estado que controla y un Estado que analiza estas situaciones. Y si no hay desmejora, si no ha habido impacto, si lo que se está haciendo es impactando en un nivel de ganancia, no tiene por qué el Estado ir en auxilio. Eso no es ético y nosotros no lo vamos a apoyar. Estamos de acuerdo en la producción, pero no estamos de acuerdo en el rentismo. Esa es otra cosa importante. De igual forma, el tema de la falsedad. Si mañana hay personas inescrupulosas, casos se han visto, no estoy hablando de memoria, casos se han visto. Uno puede remitirse al pasado y puede señalar efectivamente cómo muchas veces se ha aprovechado de estos mecanismos para generar procesos de traslado de recursos de lo público a lo privado. Por lo tanto, si se demuestra que hay falsedad, obviamente, y esta falsedad no podemos ir a juicio, por eso señala la ley, que esto no implica, no es una condición de prejudicialidad, sino básicamente que puede existir presunción fundada de que hay falsedad. Y si hay falsedad, obviamente que hay que sancionar. El Estado no puede convertirse en cómplices de negocios que muchas veces pueden ser transacciones mafiosas que a veces pueden realizar los grupos de poder. Tiene un minuto. Esa es otra cosa importante también que queremos señalar. Y finalmente, gracias Presidenta, voy a concluir. Yo voy a repetir lo que aquí ha señalado el presidente Correa en muchas ocasiones. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo a establecer tratados comerciales, acuerdos comerciales, no tratados para que no se entienda o no se confunda con los tratados de libre comercio. Acuerdos comerciales con todos los países del mundo,
pero en condiciones de dignidad y de soberanía, pero en condiciones en que sea beneficioso para el Ecuador y para los otros países, sin que esto afecte la salud pública, sin que esto afecte la propiedad intelectual. Es un elemento fundamental. Estamos de acuerdo en tener acuerdos comerciales, pero que sean también beneficiosos para el Ecuador. Ya no creemos que aquí, como nos dicen que hay globalización y que lo importante es ir e integrarse al mundo globalizado, tenemos que hipotecar el país para entrar en la globalización. Vamos a participar en esa globalización, pero con dignidad, como lo han hecho los productores. No es cierto tampoco que el mercado, por ejemplo, de flores va a ser cubierto por los colombianos o kenianos. La producción del Ecuador, entre otras cosas, se caracteriza por ser una producción nichera, que aprovecha los nichos. Por eso la variedad de productos, la variedad de cajas que se hacen en el país. Esto es un ejemplo de lo que debemos hacer. Vamos a participar en todo lo que sea necesario de acuerdos comerciales, pero sin perder soberanía ni dignidad. Muchas gracias.